En el corazón vibrante de Miami, Juan y María García eran el epítome de una vida envidiable. Se conocieron a los 18 años en la universidad, sentados frente a frente en una clase de ecología, discutiendo con pasión cómo salvar los manglares de Florida. Su amor nació entre apuntes y debates sobre sostenibilidad, y juntos forjaron un camino inseparable. Estudiaron ingeniería ambiental, se graduaron con honores y lograron empleos en una prestigiosa firma de consultoría ecológica. Ahora, a los 35 años tenían 3 hijos. Diego, de 10 años, un apasionado del fútbol, Sofía, de 8, una niña curiosa que coleccionaba hojas para su herbario, y Miguel, de 5, un torbellino de energía que convertía cualquier tarde en una aventura. Juan era el pilar de la familia. Entrenaba al equipo de fútbol de Diego los fines de semana, ayudaba a Sofía con sus proyectos escolares sobre reciclaje y construía fuertes de almohadas con Miguel. María, por su parte, era la chispa intelectual. Enseñaba a los niños sobre la importancia de proteger los Everglades, organizaba salidas al parque para observar aves y siempre tenía una historia sobre cómo un pequeño cambio podía salvar el planeta. Su hogar en Kendall, aunque modesto, estaba lleno de risas infantiles y sueños compartidos. Para todos, eran la pareja perfecta, profesionales exitosos, padres dedicados, un equipo imbatible. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer. La rutina se había infiltrado como una corriente silenciosa. Las mañanas eran una carrera frenética. Preparar desayunos, llevar a los niños a la escuela, correr a la oficina. Las noches se reducían a cenas rápidas, tareas escolares y un colapso frente al televisor. Las conversaciones profundas que alguna vez los mantuvieron despiertos hasta la madrugada fueron reemplazadas por discusiones prácticas sobre facturas, horarios y quién llevaría a Sofía a su clase de arte. La chispa que una vez los unió se desvanecía bajo el peso de las responsabilidades. Juan lo notaba, pero lo atribuía al estrés del trabajo. María, en cambio, parecía cada vez más distante, atrapada en sus pensamientos. Una noche, mientras ayudaba a Miguel a armar un rompecabezas, Juan escuchó a María hablar por teléfono en la cocina. Su voz era baja, casi un susurro, y cuando él entró, ella colgó rápidamente con un "te llamo luego". ¿Quién era?, preguntó Juan, tratando de sonar casual. «Un cliente, algo urgente», respondió ella, evitando su mirada mientras guardaba el teléfono boca abajo. Fue un gesto pequeño, pero extraño. María nunca había sido reservada con su teléfono. Juan sintió una punzada de inquietud, pero la ignoró. Después de todo, confiaba en ella ciegamente. Habían construido una vida juntos, superado desafíos, criado 3 hijos. ¿Qué podía salir mal? Esa noche, mientras María dormía a su lado, Juan no pudo cerrar los ojos. Algo en su interior le decía que el equilibrio perfecto de su familia estaba a punto de romperse. No sabía que, en solo unas semanas, una verdad devastadora cambiaría todo lo que creía conocer sobre el amor, la lealtad y la justicia. La llegada de Raúl Méndez a la firma de consultoría en marzo de 2024 marcó un punto de inflexión. A sus 28 años, este hijo del dueño de la empresa irrumpió en la oficina de Miami con un aire de confianza que captaba todas las miradas. Recién graduado de una universidad de élite, Raúl hablaba con entusiasmo sobre proyectos innovadores para combatir el cambio climático, desde restaurar humedales hasta implementar tecnologías de captura de carbono. Su energía era contagiosa, y su ambición por transformar la industria ambiental lo convertía en una figura magnética. María fue asignada como su mentora, una decisión que al principio entusiasmó a Juan. Pensó que era una oportunidad para que ella destacara, mostrando su experiencia en sostenibilidad. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. María llegaba a casa con historias sobre las ideas de Raúl, propuestas audaces, enfoques frescos, soluciones que ella no había considerado en años. Por fin alguien que entiende la urgencia de actuar,
decía mientras preparaba la cena. Juan notaba un brillo nuevo en sus ojos, una pasión que no veía desde sus días de universidad. Se alegraba por ella, aunque una pequeña voz en su interior empezaba a inquietarse. Las menciones a Raúl se volvieron frecuentes, casi inevitables. Raúl propuso esto en la reunión. Raúl cree que podríamos optimizar aquello. Incluso cuando hablaban de los niños o de planes familiares, su nombre encontraba la manera de colarse. A finales de marzo, los cambios se hicieron evidentes. María comenzó a llegar tarde a casa, siempre con excusas detalladas, una presentación que se extendió, un cliente que necesitaba una llamada urgente, un informe que debía terminarse antes del amanecer. Juan, ocupado con el trabajo y las actividades de los niños, intentaba no darle importancia, pero los detalles lo perseguían. Una noche, mientras Diego practicaba penales en el patio, Juan vio a María revisar su teléfono con una sonrisa que no le dedicaba a él desde hacía meses. Cuando sonó durante la cena, ella se disculpó y salió al porche para hablar en susurros. ¿Quién era?, preguntó Juan después, manteniendo la calma. Un proveedor nada importante, respondió ella, pero su mano tembló al dejar el teléfono boca abajo. La sospecha creció cuando Juan notó que María había cambiado la contraseña de su teléfono, algo que nunca había hecho en sus 15 años juntos. Intentó hablar con ella, preguntándole si algo andaba mal, pero ella lo esquivaba con respuestas vagas. Solo estoy agotada, Juan. Una tarde, mientras recogía a Miguel de la guardería, recibió un mensaje de un colega. Oye, vi a María y a Raúl trabajando hasta tarde en la sala de juntas. Parecían muy concentrados. El comentario, aunque inocente, encendió una alarma. Esa noche, cuando María mencionó que trabajaría el sábado en un proyecto especial liderado por Raúl, Juan sintió un nudo en el estómago. Ofreció ayudarla con el proyecto, pero ella lo rechazó con una rapidez que lo desconcertó. No es necesario, ya lo tenemos controlado, dijo, evitando su mirada. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cuando Juan encontró un correo electrónico abierto en la laptop de María. Era un mensaje de Raúl, breve pero personal. Gracias por ayer, fue inspirador. Nos vemos mañana. No había nada explícito, pero el tono era demasiado íntimo. Juan cerró la laptop, su mente acelerada. No quería creer lo peor, pero las piezas encajaban. Las llamadas, las ausencias, el entusiasmo desmedido por Raúl. Decidió no confrontarla aún. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Mientras llevaba a Sofía a su clase de arte, planeó su próximo movimiento. No sabía que en pocos días descubriría una verdad que lo obligaría a actuar con una determinación que nunca imaginó necesitar. La certeza llegó como un relámpago en una tarde de abril. Juan había regresado a la oficina después de una reunión con proveedores, buscando unos contratos que olvidó recoger. El edificio estaba casi desierto, con solo el murmullo del aire acondicionado rompiendo el silencio. Al pasar por el pasillo del segundo piso, escuchó la voz de María desde una sala de conferencias. No era el tono profesional que usaba en las reuniones, sino uno suave, cargado de una intimidad que lo hizo detenerse. Algo en su instinto le dijo que no debía interrumpir. Oculto tras la pared, escuchó palabras que le helaron la sangre. «Esto se está complicando, Raúl», decía María, su voz temblorosa. Juan empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué trabajo tanto los sábados. La respuesta de Raúl fue calmada, pero firme. «¿Crees que deberíamos parar?» María suspiró antes de responder. «Sé que debería, pero contigo me siento viva de nuevo, como si hubiera despertado después de años». Juan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Raúl añadió, «Siento lo mismo. Clara es una gran esposa, pero contigo es diferente. Es como si realmente me entendieras». María vaciló. «Tengo que terminar esto antes de que alguien salga herido. Tengo 3 hijos y Juan confía en mí». Raúl insistió, «Podemos ser más discretos.
encontrar la manera de manejarlo sin que Clara o Juan lo descubran. María asintió. Tienes razón. Por los niños debemos ser más cuidadosos. Cada palabra era un golpe. 15 años de matrimonio, 3 hijos, innumerables sacrificios, todo traicionado en unas pocas semanas. Juan salió del edificio sin los contratos, conduciendo a casa en un estado de aturdimiento. La imagen de sus hijos, Diego practicando fútbol, Sofía mostrando su herbario, Miguel corriendo con sus juguetes, lo mantenía anclado. No podía dejar que la ira lo dominara. Necesitaba un plan, uno que expusiera la verdad sin destruir a sus hijos. Esa noche, mientras María ayudaba a Diego con su tarea, Juan buscó información sobre Raúl en redes sociales. Descubrió a Clara, su esposa, una profesora de arte de 30 años, madre de 2 niñas, Ana de 6 y Lucía de 4. Las fotos mostraban a Raúl jugando con sus hijas en la playa, celebrando aniversarios con Clara, proyectando una vida familiar impecable. La última publicación, de hacía una semana, celebraba 8 años de matrimonio. La hipocresía de Raúl alimentó la determinación de Juan. Al día siguiente, durante un descanso en la oficina, Juan abordó a Raúl con una sonrisa calculada. «Oye, Raúl, ¿tienes planes para el sábado por la noche?» Raúl lo miró sorprendido. «Nada concreto, ¿por qué?» Juan explicó que quería invitarlo a él y a Clara a una cena en su casa. «Es bueno conocernos fuera del trabajo, ¿no crees?», añadió, observando cada reacción. Raúl titubeó, claramente incómodo, pero asintió. «Suena bien. Hablaré con Clara y te confirmo mañana». Juan notó cómo la mención de María lo hizo tragar saliva. Esa noche, Juan le contó a María sobre la invitación. Su reacción fue reveladora. Dejó caer una cuchara al fregadero y balbuceó. «¿Qué hiciste qué?» Intentó disuadirlo, alegando que era un mal momento, que los niños estarían inquietos, que no estaba preparada. Juan respondió con calma, desarmando cada excusa. «Ya está decidido, María. Será una cena sencilla». Durante el viernes, la vio más nerviosa que nunca, haciendo llamadas rápidas y susurradas, claramente coordinando con Raúl cómo manejar la situación. El sábado, Juan organizó todo con precisión quirúrgica. Preparó una cena de tacos y enchiladas, algo que los niños adoraban y que no requería gran esfuerzo. Los niños estaban emocionados. Diego quería mostrar su nuevo videojuego. Sofía organizó sus dibujos para las hijas de Raúl y Miguel seleccionó sus dinosaurios favoritos para compartir. Clara y Raúl llegaron a las 7:30 con Ana y Lucía. Clara, amable y cálida, trajo un postre casero y se integró de inmediato, charlando con María sobre los niños y sus clases de arte. Raúl, en cambio, estaba tenso, sus risas forzadas. Durante la cena, Juan dirigió la conversación con maestría. Habló de la importancia de la confianza en la familia, de cómo los niños aprenden de las acciones de sus padres. «La honestidad es lo primero, ¿no creen?», dijo, cortando un taco mientras miraba a María. Clara asintió con entusiasmo, mientras Raúl apenas tocaba su plato. Cuando Diego preguntó, «Papá, ¿tú y mamá siempre dicen la verdad?», Juan respondió, sosteniendo la mirada de María, «Yo siempre, hijo». La tensión era palpable. Raúl sudaba. María jugueteaba con su tenedor. Juan levantó su copa de vino, por la verdad y por el fin de las mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor, el preludio de una tormenta a punto de estallar. El brindis de Juan desató el caos. Las palabras, por la verdad y por el fin de las mentiras, resonaron en el comedor suspendiendo el tiempo. Clara, aún sosteniendo su copa, frunció el ceño, confundida, mientras María susurraba un débil, «Juan, por favor». Raúl se quedó inmóvil, su rostro pálido. Juan, con la voz firme pero serena, continuó. «Hace 3 semanas María y Raúl comenzaron una aventura. Se encuentran a escondidas, mienten a sus familias
y construyen su felicidad sobre nuestro dolor. El silencio se rompió cuando la copa de Clara cayó al suelo, haciéndose añicos. Nadie se movió para recoger los pedazos. María cubrió su rostro sollozando. «Para, Juan, por los niños», suplicó entre lágrimas. Clara, con la voz quebrada, miró a Raúl. «¿Es verdad?» Él intentó hablar. «Clara, puedo explicarlo», pero ella lo interrumpió, su tono endureciéndose. «¿Es verdad?» Raúl bajó la mirada, incapaz de negarlo. Los niños, sentados en la mesa, se miraron desconcertados. Diego, el mayor, apretó los puños, mientras Sofía y Miguel, asustados, comenzaron a llorar. Ana y Lucía, las hijas de Clara, se aferraron a su madre sintiendo la tensión. Juan se arrodilló junto a Miguel, que preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué están peleando?» Juan lo abrazó. «A veces, pequeño, las personas hacen cosas que lastiman a quienes quieren, pero estoy aquí, siempre lo estaré». Clara, temblando, se levantó y reunió a sus hijas. «Nos vamos», dijo, su voz mezclando dolor y furia. Raúl intentó acercarse. «Clara, hablemos en privado». Ella lo detuvo con una mirada cortante. «No hay nada que explicar, destruiste todo». Tomó a Ana y Lucía de la mano y salió sin mirar atrás. El portazo de la puerta principal resonó como un eco final. María, aún llorando, se enfrentó a Juan. ¿Era necesario hacer esto frente a los niños? Los traumatizaste. Juan respondió conteniendo su rabia. El trauma lo causaste tú, María, al elegir engañarnos. Ellos merecen saber por qué nuestra familia se está rompiendo. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó. ¿Mamá se va a ir? Juan lo abrazó con fuerza. Hablaremos de esto, hijo. Pero pase lo que pase, no dejaré de cuidarlos. Sofía y Miguel se unieron al abrazo, buscando refugio en su padre. En los días siguientes, el mundo de Juan cambió drásticamente. María empacó sus cosas y se mudó con su hermana al otro lado de Miami, iniciando los trámites de divorcio. Clara, tras confrontar a Raúl, también solicitó el divorcio y planeó mudarse a Orlando con sus hijas para empezar de nuevo. En la empresa, el escándalo tuvo consecuencias inmediatas. El padre de Raúl, Ricardo Méndez, un hombre de principios estrictos, despidió a su propio hijo tras enterarse de la aventura. La noticia corrió como reguero de pólvora y varios empleados fueron reasignados en una reestructuración caótica. María, incapaz de soportar la tensión en la oficina, renunció y buscó trabajo en otra firma. Juan, mientras tanto, priorizó a sus hijos. Organizó sesiones de terapia familiar para ayudarlos a procesar lo sucedido. Diego, el más consciente del grupo, expresó su frustración. ¿Por qué mamá hizo eso, papá? Juan, con cuidado, explicó que a veces los adultos cometen errores, pero que el amor por ellos nunca cambiaría. Sofía, más reservada, comenzó a dibujar más, plasmando su confusión en colores. Miguel, el menor, simplemente preguntaba cuándo volvería mamá a casa. Cada pregunta era un recordatorio del peso de la verdad. Una semana después, María intentó hablar con Juan. Llamó, pidiéndole una oportunidad para explicarse. Fue un error, Juan. Raúl me hizo sentir valorada de nuevo. Iba a terminarlo. Pero Juan, aunque herido, fue firme. La confianza no se recupera con palabras, María. Mentiste a tus hijos, a mí, a todos. Colgó, sabiendo que no había vuelta atrás. La traición había roto algo irreparable. En la oficina, el ambiente seguía tenso. Los colegas susurraban sobre el escándalo, pero Juan mantuvo la cabeza en alto, enfocándose en su trabajo y en sus hijos. Cada noche, al llegar a casa, se aseguraba de pasar tiempo con ellos. Ayudaba a Diego con sus entrenamientos, leía con Sofía, jugaba con Miguel. Aunque el dolor persistía, su determinación de proteger a su familia lo mantenía en pie. Mientras tanto, Clara, desde Orlando, le envió un mensaje breve. «Gracias por abrirme los ojos, aunque duela». Juan respondió:
Hicimos lo correcto. Fuerza para ti y tus niñas. El camino por delante sería difícil, pero la verdad, aunque devastadora, había comenzado a sanar las heridas. Un año después de aquella cena que cambió todo, Juan y sus hijos habían encontrado un nuevo equilibrio en Miami. La casa, aunque más silenciosa sin María, seguía siendo un refugio lleno de amor. Diego, ahora de 11 años, destacaba en el equipo de fútbol, y Juan nunca faltaba a sus partidos, animándolo desde las gradas. Sofía, con 9 años, había canalizado sus emociones en un proyecto escolar sobre la conservación de los corales, ganando un premio local que llenó de orgullo a su padre. Miguel, a sus 6 años, seguía siendo un torbellino, pero ahora preguntaba menos por su madre, encontrando seguridad en las rutinas que Juan mantenía con esmero. María, tras el divorcio, se instaló en un pequeño apartamento en Coral Gables. Trabajaba en una nueva firma ambiental, pero su relación con los niños era frágil. Los visitaba los fines de semana, llevándolos a paseos por el zoológico o a la playa, pero las conversaciones eran tensas. Diego, el más afectado, mantenía una distancia cautelosa, aún procesando la decepción. Sofía, más comprensiva, intentaba acercarse, pero sus dibujos ahora incluían solo a Juan y sus hermanos. Miguel, el menor, la abrazaba con entusiasmo, pero su inocencia no ocultaba la brecha que se había formado. María intentó varias veces hablar con Juan sobre una reconciliación, insistiendo en que su aventura con Raúl fue un error impulsivo. Estaba perdida, Juan. Quiero volver a ser una familia, dijo en una llamada. Pero Juan, con voz calmada, respondió: la familia que teníamos se rompió cuando elegiste mentir. Ahora mi prioridad son los niños. Colgó sin rencor, pero con una claridad que no admitía vuelta atrás. En la empresa, las secuelas del escándalo se desvanecieron con el tiempo. La reestructuración terminó y Juan asumió un rol de mayor responsabilidad, liderando proyectos de restauración de manglares. Su profesionalismo y dedicación le ganaron el respeto de sus colegas, quienes evitaban mencionar el pasado. De Raúl no había noticias. Tras ser despedido por su padre, Ricardo Méndez, desapareció del círculo profesional. Algunos rumores decían que intentó iniciar un negocio propio en Tampa, pero sin éxito. Clara, por su parte, prosperaba en Orlando. Había abierto un pequeño estudio de arte para niños y sus hijas, Ana y Lucía, se adaptaban bien a su nueva vida. En un correo breve, Clara le escribió a Juan: encontré paz al empezar de nuevo. Espero que tú y tus hijos estén bien. Juan respondió con gratitud, deseándole lo mejor. La terapia familiar fue clave para sanar las heridas. Las sesiones ayudaron a Diego a expresar su enojo, a Sofía a entender que el error de su madre no era su culpa, y a Miguel a sentir seguridad pese a los cambios. Juan, aunque también asistía, encontraba fuerza en sus hijos. Cada noche, después de acostarlos, revisaba sus tareas, planeaba actividades para el fin de semana o simplemente los escuchaba. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con un póster para su proyecto, ella dijo: «Papá, gracias por no irte nunca». Juan, con los ojos húmedos, la abrazó. «Siempre estaré aquí, pequeña». El impacto de la verdad, aunque doloroso, trajo claridad. Juan aprendió que proteger a su familia significaba no solo proveer, sino también enseñarles el valor de la honestidad, incluso cuando duele. Los niños, a su manera, comenzaron a entender que los errores tienen consecuencias, pero el amor verdadero persiste. María, en su nuevo camino, enfrentaba las secuelas de sus decisiones, trabajando para recuperar la confianza de sus hijos, un proceso lento pero necesario. La vida de Juan no era perfecta, pero era auténtica. Los fines de semana, llevaba a los niños a los Everglades, donde observaban aves y aprendían sobre la naturaleza, manteniendo viva la pasión que alguna vez compartió con María. En esos momentos, rodeado de sus hijos, sentía que había hecho lo correcto al exponer la verdad. No buscó venganza, sino justicia,
no para destruir, sino para reconstruir. La lección era clara. La verdad, aunque dura, libera, y la familia, cuando se basa en amor y respeto, puede superar cualquier tormenta.